RPP, la voz de todo el Perú. Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. El día de hoy comenzó, desde el punto de vista institucional, temprano, con la juramentación de un nuevo ministro de Salud que se desempeñaba hasta ayer como viceministro de Salud. Había sido nombrado por el censurado ministro Condori y cuenta con el respaldo de Vladimir Cerrón, con el que tiene vínculos de larga data. Veremos qué resultados da y cómo es recibido por los gremios médicos y por el Congreso de la República, puesto que desde ya se ha hecho saber que el nuevo ministro, señor López Peña, tiene también algunos cuestionamientos que habrá que formular con rigor y con precisión documental. Por otra parte, en Huancayo, capital de Junín, tuvo lugar un Consejo de Ministros descentralizado, en donde las autoridades de las 9 provincias que forman Junín se expresaron sobre sus reclamos, de la misma manera que alcaldes y otras autoridades. Se han constituido mesas de diálogo sobre 3 temas: el tema agrario, el tema de transportes y el tema de desarrollo económico y seguridad ciudadana. Veremos cuánto se avanza en todos esos campos. Por lo pronto, y durante la tarde, hubo manifestaciones en varios lugares de nuestro país y en Lima misma, con la entrada en acción de un actor que había anunciado una manifestación para hoy, el SUTEP, como sabemos, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, ese es su nombre, SUTEP. Hablaremos con el secretario general reelecto de este sindicato en este programa más tarde, pero comenzamos recibiendo al ministro de Agricultura, que ahora se llama ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Óscar Sea. Ministro Sea, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Me escucha, ministro Sea? ¿Aló? ¿Hay alguna dificultad con el audio con el señor Óscar Sea? Lo vemos en un automóvil, ¿no? Tenemos entendido que ha regresado a Lima después de haber pasado el día en Huancayo, donde tuvo lugar esta sesión descentralizada del Consejo de Ministros, pero aparentemente no nos puede oír y en todo caso a nosotros no lo hemos podido oír a él. Hay mucho que preguntarle, tanto desde el vista político como desde el punto de vista de su trayectoria, hay cuestionamientos sobre él, como de su sector, porque recordemos que junto a los transportistas son los productores agropecuarios los que han llevado a cabo el paro que ha creado este clima general de convulsión social. Creo que hemos restablecido el contacto con el ministro Óscar Sea. Ministro Sea, buenas noches. Estimado Fernando, buenas noches y a todo el Perú. Muchas gracias. Está usted en Lima, tengo entendido que ha regresado a Lima después de haber pasado la jornada en Huancayo. ¿Esto es correcto? Así es, señor Fernando. De acuerdo. Si usted pudiera resumir para una opinión pública que no estuviera informado, ¿qué logros se han obtenido del Consejo de Ministros descentralizado hoy? ¿Con qué logros vuelven a Lima? El logro es que nuestros hermanos de Huancayo, de la Junín, han estado contundente, pero con la participación nuestra, tanto del presidente de la República, del presidente de ministros y de los ministros, hemos levantado, hemos superado, y creo que eso es un logro, pero las propuestas, los planteamientos que se han hecho para todo el Perú, no solamente para la... Sí, disculpe, ministro, tenemos dificultades para entenderlos. Quizás es porque se está desplazando en un automóvil, según me parece ver, ¿no? Yo no sé si pudiese detener unos instantes para ver si mejora la calidad del audio, porque si no... Correcto.
Ya. Correcto. Si pudiese detener en algún lugar que tenga una buena sintonía, estaríamos contentos, porque hay alguna perturbación en el sonido. Bueno, ¿puede repetir lo que nos dijo, por favor? Con mucho gusto. Nuestros hermanos de la región Junín, los transportistas sobre todo, han estado pues en pie de lucha. Sí. Entonces, con la presencia nuestra, tanto del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, después del diálogo, se ha llevado de levantar totalmente esta medida de lucha y ponernos a trabajar de manera conjunta. Y a eso yo creo que desde todo punto de vista lo llamamos un logro. Pero, ¿qué es lo que han concedido ustedes? ¿Qué es lo que se ha pactado? Porque levantar una medida de lucha que ya lleva varios días y que ha producido el impacto que usted sabe, incluidas las muertes, supone hacer ofrecimientos concretos que satisfagan los reclamos. ¿Qué es lo que han ofrecido ustedes? Por ejemplo, desde la cartera de Agricultura, lo que nosotros... Hay alguna dificultad definitivamente con el audio del ministro. No sé si se le pueda pedir que detenga el auto en el que se desplaza en algún lugar de buena antena, porque de momento no lo podemos escuchar. Lo que nos ha dicho es que el logro es que se ha levantado el paro y nos estaba explicando sobre la base de qué ofrecimientos y de qué logros para los trabajadores que estaban de paro. Pero ahí es que nos hemos interrumpido por las dificultades de comunicación. Vamos a esperar un instante, permítanos ir a una pausa para ver si se puede restablecer una comunicación. Ya. ¿Nos escucha, ministro? Sí, sí, perfectamente. Ya. ¿Ha podido detener el auto en que se desplaza? Correcto. De acuerdo, ojalá que se mantenga entonces nuestra comunicación clara. ¿Qué es lo que han podido ofrecer ustedes por lo pronto a los transportistas? Luego hablaremos también sobre los productores agropecuarios, pero a los transportistas, ¿qué se ha prometido? ¿Cómo se llama? Disculpe, el ministro de Transportes tiene una serie de medidas, pero lo que se ha hecho, digamos, de parte mío como titular del Midagre, es atender en los temas agrarios. Yo creo que el tema de transportes tiene que explicarles el ministro de Transporte. Muy bien, pero sí, yo así. creo que lo que Muy sí bien. puedo abordar y responderles es desde el Midagri. De acuerdo, entonces hablemos sobre los temas de su sector, que es la agricultura y el riego. Hemos escuchado de la parte de muchos que han intervenido hoy en la sesión que tiene lugar en el Colegio Huanca de Huancayo, una queja por lo que se entiende como un concepto vacío, la segunda reforma agraria. Piden medidas concretas y no un rótulo que, según muchas de las personas que han usado la palabra, no contiene ninguna realidad. Explíquenos usted qué le contesta a todas estas personas del Valle del Mantaro que se venían quejando sobre que no hay una política y que esto se disfraza con el concepto de segunda reforma agraria. Correcto. En primer término, hemos hecho 24 cumbres, ¿ya? A nivel de las diferentes regiones, en donde nosotros nos hemos reunido con los gremios, con los mismos productores, con los ganaderos, pero al mismo tiempo también ellos, de manera documentada, han hecho alcance de los pedidos, de las sugerencias para con este tema de la segunda reforma agraria de las 24 cumbres. Luego, nosotros hemos procesado, pero también hemos invitado a los mismos protagonistas, a los representantes de este sector de productores a nivel nacional.
estamos trabajando, y luego, de manera conjunta, con ellos mismos hemos decidido pedir al presidente de la República que declare en emergencia el agro nacional. El presidente nacional, como ustedes lo saben, lo hizo, y nosotros estamos trabajando no solamente con los técnicos que tenemos en el Ministerio de Agricultura, sino sobre todo con los dirigentes, con los gremios, un paquete de 10 decretos supremos. Una de ellas es, por ejemplo, esto de la leche, ya cambiar el reglamento de la leche, que ya se firma y ya se publica. Otra de ellas, por ejemplo, es el fondo del agua, porque las cabeceras de los ríos nunca han sido tratadas, y es por eso que no se puede garantizar la siembra y cosecha de agua, que era la principal prioridad, ¿no?, de esas 24 cumbres. Y así hemos estado trabajando temas diversos. De acuerdo, son temas de financiamiento, precisos, en el tema de fertilizantes, etcétera. Sí, veo el tema de la leche es un tema complejo, pero es preciso. Nos ha mencionado también el agua y las cabeceras de cuenca. Pero un tema general es el de precios de los fertilizantes. Y lo que yo he escuchado es que ustedes prometen, por ejemplo, aumentar el uso del guano de las islas para fertilizar la tierra. ¿Tiene una idea usted de cuántas toneladas más podrán ser usadas como fertilizantes para reemplazar la urea que no nos llega desde Rusia a causa de la guerra que ya sabemos que tiene lugar ahí contra Ucrania? Sí, estimado Fernando, para ser puntuales en el tema de guano de isla, lo que se extraía anualmente era un promedio de 20.000 toneladas anualmente. Pero nosotros como meta tenemos, y se tiene que cumplir, no solamente es una meta, por eso ya se ha tomado medidas, es quintuplicar esta 100.000 toneladas. 104.000 para ser más preciso. Muy bien. Pero de estos 104.000, nosotros vamos a destinar el 89% para nuestros agricultores del Perú, lo que anteriormente no sucedía. Generalmente se vendía, se exportaba, por supuesto, a un precio muy bueno. El saco se cobraba 140 soles, y ahora nosotros vamos a vender a los agricultores del Perú, pero a 50 soles. De acuerdo. Ahora, este tema interesa mucho, como usted lo sabe, en muchas regiones del Perú que se han hallado con un aumento brutal del precio de la urea. Y nos están escuchando por radio, estamos en plataformas, redes sociales, televisión y radio. Por eso quiero que sea más específico. ¿Cuánto guano hace falta invertir en cada hectárea? Sí. Fíjese, obviamente va a ser insuficiente el guano de isla. Me está contestando. Pero ¿cuánto es para hacernos una idea? Depende del producto. Digamos, por ejemplo, si hablamos siembra de 1 hectárea de papa, vamos a necesitar ahí por lo menos 20 sacos de guano de isla de 40 kilos. Estamos hablando de 800 kilos, ¿no? O sea, cerca de 1 tonelada. Pero eso significa que ese guano va a ser largamente insuficiente. Porque si me habla de 800 kilos para producir papas, habrán otros productos que requieran más, pues nos va a alcanzar para una mínima parte de nuestra superficie agrícola. ¿Cuántas hectáreas tenemos ahora en producción con las irrigaciones que se han hecho y la conquista de tierra en el desierto de la costa? Si hablamos de nuestra región norte o de los principales valles como Chavimochi, ahí tenemos pues 60.000 hectáreas, pero lo que se está sembrando es un promedio de 26.000. Ahí tenemos aparte otras siembras que se hacen, y también otra cantidad similar tenemos en el centro del Perú, en donde básicamente ellos producen y esta producción ingresa a nuestra capital, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante la producción del centro. Es por eso que en este día
en la medida en que se pueda, ya estamos trasladando el guano de isla a estas partes del Perú. Y decirte también, estimado Fernando, de que no podemos utilizar ninguna clase de maquinaria para extraer este guano. Tiene que ser de manera artesanal. Sí. Y eso hace que estas tareas de extracción no sea, digamos, muy rápida, ¿no? Pese que nosotros hemos aumentado el personal necesario para acelerar toda la ¿Para cantidad. cuándo cree usted que se podrá garantizar una producción de guano, una extracción de guano 5 veces superior a la que veníamos registrando anualmente hasta ahora? A fin de año. A fin de año, porque nosotros constante trasladamos a los puertos a medida que el guano de isla está procesada, ya estamos sacando, ahí tenemos los camiones y estamos trasladando a las diferentes regiones. Bueno, es un tema sumamente grave el tema de los fertilizantes, porque el aumento de la urea vuelve insostenible la producción agraria si no se buscan otros modelos de fertilizantes. Vemos que el guano va a... Fernando, sí. Estimado Fernando, y ya eso es en el tema netamente de guano de isla, y nosotros el día de mañana 2 técnicos están viajando a Bolivia, y ahí tenemos ya pactado la compra de urea, ¿ya? Y otros fertilizantes como nitrato de amonio y superfosfato. Estamos hablando de 20.000 toneladas. 20.000. ¿Está usted seguro que Bolivia tiene la capacidad de producción de un monto tal que les permita vendernos a nosotros 20.000 toneladas? Esa cantidad tiene, porque más antes nosotros inmediatamente nos comunicamos, ellos estaban en producción y no tenían una cantidad suficiente en stock para poder vendernos, pero ahora sí ya lo tienen. Ya si se usa 2 toneladas de urea por hectárea, 20.000 toneladas ni siquiera sirve para el valle de Cañete, un solo valle. Mira, fíjese, estimado Fernando, tienes toda la razón, pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos, ¿no? Lo que se puede. Por eso yo digo, hasta el último sol que esté destinado para los diferentes rubros tiene que gastarse, tiene que invertirse. Pero ¿qué pasaba en los anteriores años? En los diferentes programas, en los diferentes proyectos especiales, solamente se gastaba el 50% o 70%, otras veces ni siquiera se llegaba a 40%, pero en este año hasta el último sol tiene que ser invertido de manera transparente. Juzgaremos cuando veamos logros reales en ese campo. Yo quisiera preguntarle sobre las denuncias, fuera ya del tema sectorial, algo que tiene que ver con su propia trayectoria. ¿Usted ha tenido algunas denuncias, algunas dificultades judiciales respecto de 2 asesinatos diferentes? Explíquenos en qué situación judicial se halla usted y cómo puede usted explicar a la opinión pública que una persona como usted, que ha sido acusada de haber participado en el asesinato a pedradas de una persona, estamos hablando en realidad de Dios, ¿no? Paulino Quispe y Edwin Parinoara. ¿Qué ha pasado? ¿En qué situación se halla usted? Sí, muchas gracias. No tengo denuncias, sino lo que tengo es sentencias o resoluciones. Sí. ¿Ya? En el primer caso del señor Paulino, en donde me preguntas, para ver cómo te explico breve a usted y a la opinión pública, he estado yo en defensa civil por obtener la libreta militar que se requería antes, ¿ya? Nomás hemos estado ahí, mi persona, por ser alumno de ahí, por ser integrante de defensa civil, pero ahí teníamos de jerarquía, instructores y otros más, en donde a un detenido lo traen a la institución de defensa civil y ellos son los que, yo no sé, hacían manifestación o retenerlos, pero nosotros los estudiantes en absoluto, solamente yo y otras personas y otros estudiantes o miembros de defensa civil hemos estado ahí nada más por estar ahí en defensa civil. ¿Y cómo explica que un hermano de la víctima, una hermana del muerto, haya sostenido que
vio que usted participaba en el asesinato y que además lo vio intentando intimidar a los testigos para que no lo denuncien. ¿Por qué le pasan a usted estas cosas? Déjeme explicar, por favor. El primer caso, le he explicado, por estar en defensa civil. En el segundo caso, es porque es un pariente mío, el fallecido. Hemos estado juntos por una llamada, no es que esa vez, sino siempre nosotros hemos estado juntos, sin ningún problema por ser pariente, paisano, etcétera. Ese vínculo teníamos y al día siguiente aparece fallecido, como usted menciona, apedreado en la cabeza. Sí. Ya, y muerto el pariente mío. Luego la policía empieza con la investigación y en donde ellos hablan de sangre, ellos pues, la policía hace una investigación seria. Esto no es una broma, ¿no? No, por supuesto que no es una broma. Revisan sí. Todo el tema de la sangre y la herida que yo tenía ya seco, sacan 50 fotografías, desnudan si yo tenía una herida o alguna otra cosa, hacen una investigación minuciosa, ya en donde concluye la investigación absolviéndome absolutamente de todo. Pero se ordena un nuevo juicio y otra vez con todos los medios, con todo lo que se ha actuado, sale una nueva sentencia, una resolución. Y a estas alturas es cosa juzgada, investigado por autoridades competentes por el Poder Judicial. Eso es lo que le respondo en este momento. De acuerdo. Es una situación... He estado colaborando con la justicia como debe de ser. ¿Y por qué fue detenido en Ate el año 16? La policía estaba buscando. Acá tengo el documento. Gracias por la pregunta. He sido detenido en Ate. ¿Por qué? Porque en ese nuevo juicio que se había ordenado, el abogado que yo tenía, ya era fiscal, abandonó su oficina, seguramente haya llegado notificaciones, mi persona no conocía. Y usted terminó preso. No se ha concurrido por esas notificaciones, recién me entero cuando me detienen y me llevan, toman una manifestación y empiezo a colaborar en todo el proceso. Bueno, eso es, estimado Fernando. Bueno, parece que según usted es culpa del abogado que no asumió su caso y no lo defendió. Verificaremos no es culpa, sino el señor abogado ya no estaba en esa oficina y los que notificaban seguro estarían llevando allí a esa oficina en donde otros abogados estaban que no me conocían y nunca me han comunicado. Tomo nota de las explicaciones que nos ha dado. Una última pregunta, por favor. Usted estaba presente esta mañana cuando el primer ministro habló en el Coliseo Huanca y tuvo la idea de hacer un elogio a algunos logros de Hitler, el dictador alemán que causó la Segunda Guerra Mundial y el genocidio de 6 millones de judíos, y dijo que había tenido una política vial que debíamos imitar en el Perú, particularmente en Junín. Sobre todo se refirió a las famosas autorrutas alemanas. ¿Cómo reaccionó usted cuando escuchó lo que en buena cuenta es un elogio a un aspecto de la política de Adolf Hitler? Si de repente cuando interpretan parece un elogio, yo creo que el Premier ha hecho una cita de cómo sucedían, qué pasaba, como un recuento. Ahí no se puede elogiar al señor, como usted muy bien lo señala, no, que ha sido responsable y culpable de miles, de millones de muertos. Yo creo que en eso estamos totalmente claros. ¿Pero cómo reaccionó? ¿Quedó usted chocado que un primer ministro del Perú ofenda a las víctimas de esa manera? Sí, pero estimado Fernando, él no ha elogiado, ha citado. No, momentito, no. Sobre temas judiciales que requieren papeles, usted ha dicho su versión, pero sobre este tema yo lo escuché. Y claramente lo que dijo es que había dejado logros considerables en el sistema vial que debíamos imitar. Y esto lo decía en una región que ha producido una civilización como la Huanca, que ha producido caminos que se han integrado al Capacñán. Hemos hecho acá, en el Perú,
antes de la llegada de los españoles, 30.000 kilómetros del Capañán, que usted conocerá mejor que yo, porque pasa también por Puno. En vez de inspirarse en eso, se le ocurre inspirarse en el sistema vial creado bajo la dictadura nazi de Hitler. Ya, pero mira, yo creo que lo has citado, yo no lo hubiera hecho. En todo caso hay que preguntarle al señor Premier de por qué. Yo no tengo, en primer lugar, si me preguntan cuál es tu apreciación, qué tú piensas, yo no tengo ninguna apreciación ahí. Más bien lo que digo es, cada uno tiene que explicar por lo que dice. Y bueno, este caso hay que preguntarle al Premier. Tomamos nota de su no respuesta y trataremos naturalmente de preguntarle directamente al primer ministro. Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones, ministro Óscar Sea, responsable de la agricultura y el riego en el Perú. Vamos a hacer una pequeña pausa y pasaremos a hablar de salud y lo haremos con un exministro